Hola y bienvenidos al canal Cambia de Foco. Mi nombre es Argentina Polanco y soy acompañante en biodesprogramación y la técnica Psyche. En el video de hoy continúo con el estudio del libro Psicosomática Clínica de los problemas de la piel y quisiera saber que las personas que vean este video puedan escribir en los comentarios qué les ha parecido hasta hoy el estudio de este libro. ¿Qué les ha parecido hasta hoy el libro en sí, el contenido, la información que nos provee? Considero yo que este libro nos permite hacer un estudio exhaustivo del tema de la piel, porque estamos abarcando los detalles más mínimos. Empezamos con recordando el concepto de la piel y sus funciones más conocidas, como son la protección contra el exterior, los rayos del sol, la contaminación, el agua, ¿sí? Y hemos ido poco a poco profundizando en los sentidos biológicos que se extienden más allá de la función física de protección. También la piel juega un papel importante en la de sentirnos a nivel psíquico, emocional, sentirnos protegidos también. Bueno, considero que hemos ido estudiando como todos los elementos que componen el tema, la problemática de la piel para poderla entender con mayor profundidad. No es lo mismo irnos a ver las enfermedades de la piel directamente, como en el estudio de este libro, que nos ha llevado por un proceso desde lo más básico hasta lo más complicado, lo más complejo, porque ya requiere que nosotros expandamos nuestra visión de lo que conocíamos como piel y enfermedades de la piel y entendamos que hay un fuerte factor emocional y psíquico detrás de cada enfermedad de la piel. Y bueno, voy a continuar con el estudio de este muy interesante libro. El tema de hoy va en torno a qué programan las enfermedades de la piel. El doctor Salomón Selam en su libro adjudica los problemas de la piel a dos tipos de carencia, la carencia primaria y la carencia secundaria. Vamos a estar desarrollando estos conceptos. Luego vamos a ver qué situaciones pueden poner a los padres, que son los primeros cuidadores cuando somos pequeños, de ellos realmente, de la madre y el padre, que depende que nosotros recibamos este tipo de afecto tan importante y de cuidado. Vamos a ver entonces qué podría llevar a los padres a descuidar esta parte, la parte del cuidado y del contacto. Vamos a ver también qué eventos o qué situaciones de la vida pueden activar un síntoma, porque nosotros no vamos por la vida todo el tiempo enfermos. Hay un momento específico en el que se presenta el síntoma físico y vamos a ver qué es lo que causa la activación del síntoma físico. Entonces vamos a ver el momento en el que se programa y el momento en el que se activa, que normalmente son dos tiempos diferentes. Y voy a terminar compartiendo con ustedes un resumen sobre este capítulo, que fue sobre los estados de ánimo problemáticos que causan enfermedades de la piel. Así que vamos a comenzar. Ok, vamos a empezar hoy a platicar sobre la programación de las enfermedades de la piel y estos dos conceptos que el doctor desarrolla, que son la carencia primaria de contacto y la carencia secundaria. Empieza diciéndonos que no cualquiera que quiera tener una enfermedad dermatológica lo logra. Y es cierto, no todas las personas presentamos los mismos síntomas a pesar de vivir los mismos conflictos. Va a depender mucho, mucho, mucho de la historia personal individual de cada persona. Y aquí entonces él se va al origen. Ya lo discutía en un video anterior, en la parte en la que se habla del estadio oral y el estadio cutáneo, cómo ahí se fundan las bases de cómo nosotros vamos a gestionar las emociones relacionadas a la piel. Y bueno, acá en el libro se retoma esa parte, hablando del destete y de lo primordial y esencial, que es esta parte que todos vivimos como ser humano. El destete puede ser
el destete literal de la transición entre tomar pecho a tomar pacha, por ejemplo, o el desapego o la interrupción del cuidado de la madre hacia el bebé. Dice, retomemos el estadio oral en el que el destete alimentario es una cuestión primordial, especialmente en nuestros países civilizados caracterizados por un ingreso paterno a menudo insuficiente que empuja a la madre a confiar su hijo a otra persona para ir a trabajar, refiriéndose a que por la situación económica, social en la que vivimos, las madres hoy en día ya no están en casa, es necesario que ellas aporten económicamente para la economía familiar y ahí es como donde todo empieza, todo el problema empieza. A veces es un verdadero desgarro para ella y para su hijo, sobre todo si el niño está enfermo. Así pues, este destete puede ser brutal o progresivo dependiendo del caso. Aún así, el niño no deja de resentir esta falta y más tarde estará colmada por un comportamiento particular. Chuparse el dedo, no poder desapegarse de su sábana o de su peluche, no poder dormirse sin beber su biberón de leche, etc. Mucho después empujará al adulto a llevarse el bolígrafo a la boca, a beber leche caliente antes de dormir o a entregarse a la bebida. Es decir, todos estos comportamientos que vemos en los niños o en los adultos incluso son mecanismos de adaptación, ¿sí? Que han surgido ante este desprendimiento a veces brutal del niño con su madre. Para el estadio cutáneo también podemos estudiar ciertas particularidades del destete de contacto y en patología distinguiremos las carencias primarias que sobrevienen muy pronto y las carencias secundarias que sobrevienen más tarde en la vida del individuo. En todos los casos, incluso si el niño ha sido real y efectivamente tocado, el discurso de los individuos hace aparecer una carencia objetiva o subjetiva de contacto a nivel cuantitativo y sobre todo una carencia a nivel cualitativo como ha sido precisado más arriba. Es decir, ya nos introduce el concepto de la carencia primaria y dice que cuando hay carencia primaria de contacto, ahí sí que inmediatamente se ven los síntomas, se presentan los síntomas. Son los síntomas que aparecen en los niños pequeños. La carencia secundaria tarda más en presentarse y normalmente la vemos hasta que ya somos adultos. Lo otro que menciona acá es de que aunque el niño haya sido tocado adecuadamente con afecto durante su niñez, también tengamos en cuenta que cuando somos grandes nuestra forma de interpretar las cosas puede hacer aparecer falta o carencia de contacto subjetiva. Y recordemos que habían dos aspectos, el cuantitativo, que es qué tanto me tocaron, y el cualitativo, la calidad del contacto. Entonces, aunque en efecto yo haya sido tocado adecuadamente y con afecto siendo niño, muy probablemente mi interpretación de las cosas a medida fui creciendo es de que ese contacto era falto de calidad y de ahí vienen los problemas. Era falta de calidad o mis padres no estaban suficiente tiempo conmigo, entonces fue un tema cuantitativo, sí. Entonces, aunque uno piense, sí, si está pensando en sus propios hijos, y lo ve con problemas de la piel y uno dice, pero si yo sí le di mucho contacto cuando él era pequeñito. Bueno, tengamos en cuenta que nuestra mente y su capacidad de razonar y su capacidad de interpretar hace que a pesar de haber recibido el contacto, pueda sentirse la persona como si no se lo hubieran dado. Ok, y aquí viene lo que es la carencia primaria. La carencia primaria interviene en las enfermedades dermatológicas de los lactantes, de los bebés y a veces en el niño más grande o incluso en el adulto. Para estos últimos evocaremos una programación infantil de su enfermedad cutánea, ya que en la mayoría de los casos las primeras grabaciones han sido seguramente perturbadas, incluso si la activación de la patología se efectuó mucho después. Este capítulo podría ser resumido así: falta cuantitativa
objetiva o subjetiva y cualitativa de contacto. En el primer caso estamos en la realidad, en la cuantitativa. El niño no tuvo la sensación de haber recibido los contactos o caricias que tenía derecho a recibir. A veces esto fue claramente formulado por los padres o por uno de ellos. En el segundo caso, la cualitativa, la calidad del contacto dejó mucho que desear según la percepción de la persona. En total, la necesidad biológica de contacto con la serie arcaica cutánea no fue satisfecha y dependiendo de la intensidad de la preocupación mental de la persona, este estado de ánimo puede convertirse más o menos rápidamente en una enfermedad de la piel. O sea, dependerá siempre de la percepción de cada persona. ¿Qué tan relevante fue esa falta de contacto para esta persona? ¿Será que todavía la resiente? Si todavía la resiente, si todavía incluso hay reclamos hacia sus padres siendo adulto, es muy probable que sea una persona que padezca mucho de temas de la piel. Nuestro código biológico de funcionamiento en calidad de mamífero terrestre, fuera de las especulaciones mentales, nos da la orden arcaica de estar en contacto con nuestros hijos desde su nacimiento. Fíjese en esta toma de conciencia de los especialistas en reanimación en neonatología a propósito de los grandes prematuros. Ellos autorizan y recomiendan vivamente a los padres que toquen, acaricien y hablen a su hijo, incluso si está lleno de tubos. Ellos han observado lo siguiente: la tasa de fallecimiento caía y el seguimiento terapéutico era más fácil de instaurar. Es decir, nosotros como seres humanos tenemos la necesidad biológica de contacto. Y incluso dice acá que en algunas especialidades médicas se ha comprobado, viendo la reducción en la tasa de fallecimiento y el mejor progreso de un neonato cuando ha sido tocado, cuando escuchan las palabras y se siente cerca de sus padres versus a los niños que carecen completamente de este acercamiento. Continúo. Es a partir de los 3 años aproximadamente que el niño puede efectivamente empezar a desapegarse de su madre o de la persona que ocupa la función materna. En ese momento, su piel, que ya está saturada de contacto, caricia, buenos alimentos afectivos y empapada de toda la serie arcaica cutánea, especialmente con el sentimiento de seguridad, de protección, de tranquilidad y la sensación de existir, de ser amado por los suyos, se transforma en un verdadero trampolín para saltar al cielo de la vida futura que lo espera. Todo eso con el único propósito de vivir la mayor cantidad de tiempo posible en la Tierra y con el fin de preservar la unidad y la supervivencia del clan, sobre todo cuando los padres llegan a la edad de jubilación. Justo regreso fundamental de las cosas. Gracias a esta nueva lectura psicobiológica, vemos bien que la piel no es solamente esta capa que nos protege del agua y de los rayos solares. Mientras más escribo, más evidente me parece que posee un rol fundamental en el seno de nuestro desarrollo psicoafectivo. Ahora debemos hacernos la siguiente pregunta: ¿por qué ese comportamiento arcaico basado en los contactos es problemático en ciertos casos? En otros términos, ¿qué cosa empuja a un padre o una madre a descuidar este aspecto primordial? ¿Y cuáles son los ingredientes de esta carencia primitiva? Es decir, tenemos claro que la necesidad de contacto es una necesidad arcaica, que los padres saben, la madre sabe instintivamente que tiene que mantener cerca al niño con ella y que es hasta los 3 años cuando ha sido el tiempo suficiente para que el niño reconozca todas estas sensaciones de sentirse seguro, sentirse protegido, saber que existe, saber que es amado, saber que pertenece a una familia. Es apenas hasta los 3 años en los que realmente se puede ir progresivamente haciendo el destete
de contacto, ¿sí? La separación entre la madre y el bebé. Pero todos sabemos, ¿sí?, que esto no siempre es posible, y dejando de lado los aspectos sociales y económicos que pueden llevar a una mamá a separarse de su hijo, también hay otros aspectos que son mucho más profundos, ¿sí? Y son el tipo de aspectos que vemos en una consulta de biodescodificación. Y esos son los siguientes. Voy a seguir leyendo. La respuesta a la pregunta que se hizo ya ha sido formulada en su libro de Bulimia Anorexia. Para no frustrar al lector, he aquí un resumen. Varias posibilidades se nos ofrecen, todas estas denominadas por un mensaje. La mayor parte del tiempo inconsciente que nos proponemos poner en evidencia. Este resulta de un comportamiento paterno basado en una problemática de inversión afectiva para este niño. Por comodidad las clasifiqué por orden cronológico. Bueno, estas razones por las cuales se puede descuidar el afecto a un recién nacido, él ya las escribió anteriormente en su libro de Bulimia Anorexia. Pero nos está diciendo desde ya que un comportamiento paterno en el cual se le niegue afecto a un recién nacido es debido a una problemática de ese padre que tiene que ver con la inversión afectiva. Es decir, un padre que niegue deliberadamente el contacto a su hijo recién nacido tiene un tema de inversión afectiva. ¿Por qué? Porque una inversión, porque no está funcionando según le dicta su propia biología. La biología dicta que se esté cerca y en contacto y se proteja a esa cría, ¿sí? Porque esa cría representa la generación futura, representa la supervivencia de mi clan. O sea, a nivel biológico, a nivel inconsciente, el nacimiento de un nuevo bebé representa la extensión de la vida, de mi propia vida como progenitor. No es simplemente di vida a otro ser, no. Es algo que es mucho más fuerte que nosotros mismos. Y si aún así nos negamos a proteger esa vida, entonces hay un tema de inversión afectiva. Y no es con el hecho de juzgar a una persona. No, es un problema que se puede trabajar en consulta y se puede resolver. Y lo primero para trabajarlo es darse cuenta que se tiene un problema, que no es normal sentir rechazo por el bebé recién nacido, por ejemplo, como sucede en muchos casos. La mamá siente un rechazo inmediato a esa cría. Creo que el caso más evidente para todos es un hijo producto de una violación. Es un tema muy, muy, muy difícil emocionalmente para esa madre aceptar a ese hijo. E incluso hay madres que sí lo pueden aceptar, pero muy internamente en el fondo hay un conflicto y no tenemos que sentirnos mal, apenados, avergonzados por aceptar eso, que internamente estamos conflictuados hacia ese niño. Lo único que tenemos que hacer es buscar ayuda. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades por las cuales un padre puede tener una inversión afectiva respecto a su hijo? El primero que se menciona son mensajes transgeneracionales. La palabra transgeneracional hace referencia a nuestras generaciones anteriores, ¿sí? Entonces, mensajes transgeneracionales se refiere a mensajes que nos han sido traspasados de las generaciones anteriores. El primer mensaje tiene que ver con duelos no liquidados del pasado, o sea, duelos por muertes, ¿sí? Y personas que tal vez no se les ha hecho un duelo, no se les ha reconocido su muerte, no se ha vivido esa experiencia dentro de la familia de una forma natural o normal. Eso puede llegar a traer problemas y repercutir con la llegada de un nuevo niño. Dice, duelos no liquidados del pasado. El niño viene a reemplazar un miembro del clan desaparecido demasiado pronto. A esto el doctor Salomón Selam le ha denominado como síndrome del yacente.
cuando un niño nace y está reemplazando a un miembro del clan anterior que ha fallecido, o un niño igualmente desaparecido demasiado pronto. A esto el doctor le llama el niño de reemplazo. O sea, aquí hay dos situaciones que pueden hacer que un padre rechace a un hijo, estar en contacto con un hijo, y eso es el síndrome del yacente, ¿sí? Porque ese niño viene a representar un fallecido, un adulto fallecido, o en el caso del niño de reemplazo, a un niño dentro del clan que murió siendo un niño. Luego están los duelos recientes antes del embarazo. Esto se refiere a los abortos que han habido antes de que un embarazo llegue a conclusión, se llegue a dar a luz a ese niño. Si han habido abortos previos, entonces, y no se han hecho los duelos, es que esto es lo clave acá. Si no se hicieron los duelos adecuadamente por las personas fallecidas en nuestro clan, incluyendo los niños que no nacieron, entonces ese niño puede venir con esa carga transgeneracional. Luego, el niño representa a una persona negativa. La gestión transgeneracional de las animosidades de ayer es confiada a este niño que acaba de nacer. Ejemplos: mi hijo representa inconscientemente a mi abuelo, que abusó de mí cuando iba a casa durante las vacaciones. Otro ejemplo: mi hija representa inconscientemente a mi tía que detesto. Es decir, en la temática del transgeneracional, los motivos por los que un padre puede rechazar a un hijo es porque representa a un miembro de la familia que ha fallecido, represente a un aborto, un niño que no nació, o que representa a una persona dentro del clan siempre que me trae recuerdos negativos con los cuales tengo experiencias y vivencias negativas. Ok. El otro mensaje es los mensajes del proyecto sentido. El proyecto sentido se refiere a cuando el niño es gestado, ese niño ya viene con una carga asignada por mamá y por papá de lo que ese niño va a ser, va a representar dentro del clan para los padres y de lo que se espera de él, ¿sí? Ese es el proyecto sentido. Entonces, el proyecto sentido se refiere a toda la etapa en la que se gestó ese niño. Y dice, dramas durante el embarazo, el parto o la pequeña infancia. Todo lo que ocurrió durante el embarazo va abonando al proyecto sentido de ese niño. Y tenemos, por ejemplo, los tipos de dramas que pudieron haber ocurrido: fallecimientos, accidentes, enfermedad, dificultad de todo tipo, afectiva, amistosa, profesional, disputas, celos, decepciones amorosas, separación, divorcio, adulterio, desempleo, alcohol, drogas. El niño que llegará no será investido con serenidad, ya que será inconscientemente portador o representante del drama o de la problemática. Ejemplos: cuando estaba embarazada de 3 meses, mi padre falleció en un accidente automovilístico. Todavía no lo supero. 10 años después del drama. Otro ejemplo: la mujer descubrió que el marido la engañaba mientras estaba embarazada. Consciente o inconscientemente, dice aquí la mujer, que no fue capaz de darle un buen alimento afectivo y parece que ni siquiera la leche necesaria le salió para alimentar a esa criatura. ¿Por qué? Porque esa criatura representaba ese evento tan desagradable que la mujer vivió mientras estaba embarazada. Entonces, todos estos son ejemplos de situaciones que pueden hacer que nos alejemos consciente o inconscientemente de ese niño que acaba de nacer y por tanto no darle el suficiente contacto que el niño merece y necesita. Ok, otro mensaje del proyecto sentido puede ser que es un hijo no deseado, por tanto no investido. La pareja o uno de los padres no desea tener un hijo u otro hijo. Soy un accidente. Puede ser, ese bebé es un accidente. Soy el tercer hijo y nací un año después de mi hermana.
Tuve que sentir rápidamente que no había más lugar en los brazos de mi madre, ocupados por los otros dos venidos antes que yo, o mi padre nunca estaba en casa. Entonces aquí tenemos otra razón de peso realmente por la cual un hijo puede ser rechazado, que es que sea no deseado, así literalmente, no querían nunca tener hijos, no querían tener otro hijo, la mamá ya estaba ocupada con todos los demás niños y entonces ya no había espacio para este último niño. Eso pasa bastante con las familias numerosas, de numerosos hijos, en los que ya los últimos son los que menos van recibiendo atención por parte de los padres, sí. Otro mensaje durante el proyecto Sentido es que fue un parto difícil. Este niño representa el sufrimiento de este castigo. Mi madre me abandonó durante más de un mes después de mi nacimiento, como pretexto de un gran agotamiento debido al parto que duró más de 36 horas. Felizmente mi abuela estaba ahí. Y el otro caso puede ser la depresión postnatal, el famoso baby blues o depresión postparto. Sí, son situaciones válidas que pueden hacer que cualquier padre sienta ese rechazo también instintivo, que puede que traten de hacer el esfuerzo de estar cerca del niño, pero ese niño, como ya vimos, puede representar dolor y sufrimiento para ese padre. Entonces, existen esos casos. Bueno, otro sería que el sexo del niño no conviene a las preferencias paternas. He aquí la conducta a seguir y las informaciones a buscar para poner más luz sobre una enfermedad de la piel de un lactante o de un niño de corta edad. Así podremos entender y sobre todo integrar que la semilla de una dermatosis infantil ha sido plantada mucho antes de su nacimiento y que es testigo de una problemática familiar inconsciente. Vemos que son múltiples factores que pueden llevar a un padre a rechazar a un hijo desde su nacimiento. Y como dice aquí en el libro, pueden ser semillas plantadas incluso antes del nacimiento de este bebé, como en el caso de los mensajes transgeneracionales, que puede que el bebé ni siquiera haya sido gestado, pero ya hay una temática de duelos no hechos por parientes o abortos a los cuales no se les ha realizado un duelo y está esa carga emocional ahí, solo esperando a que nazca un niño para podérsela trasladar a él, porque de eso se tratan los mensajes transgeneracionales, que vayan pasando de generación en generación hasta que venga alguien y lo sane. Y luego está el proyecto Sentido, que es una vez ya engendrado el niño, pueden ocurrir un sinfín de cosas durante esos 9 meses y un par de años más después que el niño haya nacido, en los que pueden predisponer a los padres a sentir ese rechazo por lo que puede representar ese niño. Y luego tenemos los otros temas de que si ya no queríamos tener hijos, no queríamos tener hijos, el sexo del niño no es según nuestra preferencia y desde ahí ya hay un rechazo. Esto creo que se daba mucho más antes en las familias de años atrás, donde la preferencia era sobre un sexo versus el otro sexo, ¿sí? Se prefería más que naciera un varón a que naciera una niña, y a la niña pues se le iba dejando de lado. O al menos el padre la dejaba de lado y le daba una preferencia al hijo varón. Entonces, estas son cuestiones relacionadas a la carencia primaria, esa que se da en los primeros meses, desde los primeros días de vida, de existencia de esta criatura. Entonces, todas estas son temáticas que vamos a estudiar durante una consulta cuando nos damos cuenta que la carencia ha sido primaria, o sea, que se presentó en los primeros meses de vida del niño, del lactante, a corta edad, ya está con problemas de la piel. Ahí es por donde vamos a explorar, ¿sí? Y la consulta de un niño pequeño se tiene con sus padres. Entonces,
pues la fuente de información está en ellos. Ellos son los que tienen que sincerarse y por fin finalmente encontrar un espacio para expresar todas esas frustraciones que pudieron haber vivido durante la etapa del embarazo o previo al embarazo y que les hace, sin ellos haberse dado cuenta, estar rechazando al niño. Y el niño está manifestando los síntomas físicos de ese rechazo. Ok, eso fue la carencia primaria. Ahora la carencia secundaria. La carencia secundaria, el doctor aquí nos dice que es cuando un individuo tuvo contacto primario de buena calidad, objetivo, subjetivo, ¿sí? No hubieron problemas como muy fuertes respecto al contacto cuando era pequeño. Pero sucede, esta carencia secundaria sucede ya en la edad adulta. Dice aquí, gracias a un episodio particular de la vida actual, esta carencia secundaria se hace sentir especialmente, como en el caso de un divorcio o una separación. La molestia ocasionada viene a sobrepasar los umbrales de tolerancia y se inicia la activación de los procesos de conversión orgánica a nivel de la piel. Entonces, estos ya son casos muy específicos, eventos muy específicos, como se menciona. Perdón, el divorcio, la separación, son eventos precisos que ya dependen realmente de nuestra madurez emocional, por así decirlo, qué tan fuerte nos golpea a llevar a la piel a la necesidad de convertirlo en una enfermedad de la piel. Bueno, ahí ya teníamos la primera parte, que son la falta de contacto primaria y secundaria. Ahora vamos a ver la activación y el plazo de aparición de los síntomas. Dice que en todos los casos, la activación se efectúa siempre cuando los umbrales de tolerancia son sobrepasados y luego hay que esperar un cierto tiempo antes que aparezca el síntoma. Cuando estuvimos estudiando el libro sobre la descodificación de los problemas digestivos, recuerdo haber mencionado que durante el conflicto el síntoma no se presenta porque el cuerpo está totalmente volcado en ese problema, en esa situación problemática, tratando de darle respuesta. Es hasta que a nivel de nuestra mente sentimos que el conflicto ya se solucionó o que externamente ha tenido una solución que nos parece satisfactoria, es ahí donde ya el cuerpo se relaja y viene el proceso de la enfermedad que llamamos vulgarmente la enfermedad, pero lo que es un proceso de reparación del cuerpo, de todo ese estrés y toda esa demanda de energía mental, emocional, física, que no dormimos, que tenemos pensamientos obsesivos, que nuestra vida no es igual porque nuestra cabeza está en ese problema. Todo eso requiere un gasto de energía brutal por parte del cuerpo, ¿sí? Entonces, cuando por fin sentimos que esa carga se nos quitó esa carga, se solucionó el problema, nos podemos relajar y viene la etapa de reconstruir todo lo que se destruyó mientras se estaba resolviendo el problema. Desde la psicosomática clínica nos dicen, la activación de un síntoma se da siempre y cuando los umbrales de tolerancia son sobrepasados. O sea, lo más que nosotros podemos aguantar respecto a una situación emocionalmente, lo más que podemos aguantar. Y cuando ese máximo umbral es sobrepasado, ahí es donde nos rendimos y ya no podemos hacer nada y se nos sale totalmente de nuestro control. En esas situaciones donde nos hemos sentido sobrepasados, nos sentimos aquí como que, Dios mío, ¿qué es esto que pasó? No lo puedo creer, no lo puedo manejar, no lo puedo gestionar. Entonces se espera un tiempo, dice aquí que hay que esperar un tiempo para que el síntoma aparezca y es eso. El proceso mientras vemos cómo resolvemos el tema y el proceso después, ahí es donde aparece el síntoma.
Estos síntomas pueden ser activados de 5 maneras principales repartidas en 2 grandes categorías. Puede ser un evento coyuntural que se refiere a que el origen es externo, o puede ser un tema de estructura de funcionamiento, que es un origen más bien interno. El evento coyuntural hace aparecer las activaciones por psicochoque, único, reciente o antiguo a un activo, y por psicochoque activante, que llega después del psicochoque programador. Un psicochoque se define como un episodio altamente desestabilizador, de ocurrencia brusca, inesperado, para el que ninguna solución puede ser encontrada al instante y sin poder ser verbalizado en el momento. En todos los casos, una especie de pack conflictivo que resume toda la problemática es memorizado, donde el elemento piel y sus diversos componentes representan el punto central más significativo. He aquí el detalle: activación coyuntural de origen externo. Concierne generalmente los eventos de origen externo completamente inesperados y absolutamente imprevistos en el programa de vida de la persona. Cuando es un psicochoque reciente, se refiere a un periodo corto, máximo algunos meses, pero incluso por precaución se puede investigar incluso un año previo a la aparición del síntoma para buscar este evento externo desestabilizador. Luego, un psicochoque antiguo que aún esté activo, es decir, un primer psicochoque, el más antiguo y más o menos inhibido, ha sido el origen de la aparición de los síntomas, con una evolución por accesos, llegando a una enfermedad crónica. Cada acceso podrá ser analizado igual que un psicochoque reciente. En cambio, poner en evidencia el primer psicochoque o la primera situación conflictiva vivida por la persona se revela de gran eficacia terapéutica, ya que todos los otros psicochoques poseen el mismo denominador común conflictivo. Bueno, esto es algo que me permito compartirles a ustedes que se hace durante una sesión, durante una terapia. Cuando una persona tiene una enfermedad, un síntoma activo, significa que el conflicto está activo. Sí, entonces podemos buscar, como decía anteriormente, un psicochoque reciente, pero sucede que ese psicochoque reciente en realidad solo es el último de una serie de psicochoques que han habido, que todos van a tener la misma tonalidad conflictiva, y si es piel sabemos que va a ser contacto. Entonces, lo ideal durante una terapia es que encontremos el primero, porque fue el que originó todo esto, y a lo largo de la vida se han venido presentando situaciones muy parecidas. Van a ser tal vez a nuestros ojos, al ver el simple hecho, no veamos la relación, pero viéndolo con una vista biológica, con la intención de leer lo que nuestra biología nos está diciendo, vamos viendo el patrón. Cuando es piel, situaciones, muchos problemas relacionados con el contacto durante toda la vida de la persona. Ok, bueno, luego está un psicochoque activante que llega después de episodios antiguos programadores. El psicochoque activante es el origen del rebosamiento de los umbrales de tolerancia, pero el análisis de la vida de la persona hace aparecer otros episodios de la misma especie y de menor intensidad conflictiva que no hacen desbordar la jarra psicosomática. Es decir, ese psicochoque que activa el síntoma es la gotita que derramó el vaso. Y vamos a poder ver en la línea de vida de la persona que hubieron otras situaciones similares, pero que en ninguna de ellas presentó un síntoma. ¿Sí? Por eso podríamos pensar de que son situaciones de la vida que no nos causaron ningún estrés. Pero probablemente solo fueron gotitas que fueron llenando y de repente viene uno que nos derriba totalmente.
Activación estructural de origen interno. El análisis de ciertas patologías pone en evidencia una verdadera estructura de funcionamiento en la que los diversos estados de ánimo parecen formar parte íntegra del individuo desde hace mucho tiempo. Evocamos igualmente un terreno de conflicto preciso, aún basado en las mismas problemáticas de fondo, de los mismos estados de ánimo. Es decir, cuando la activación es estructural, que tiene que ver con la estructura de funcionamiento de la persona, dice aquí que los estados de ánimo parecen formar parte íntegra del individuo, es decir, todos esos estados de ánimo de los que estuvimos hablando en capítulos anteriores, en videos anteriores, sobre sentirse desprotegido, sentirse que no existo para el otro, sentir que el otro no me ama, todo ese tipo de sensaciones, de estados de ánimo, cuando encontramos que el origen del problema, de la enfermedad, es una activación estructural, quiere decir que esa persona ha vivido así toda su vida en ese estado de ánimo conflictivo. No es precisamente psicochoques, no fueron precisamente situaciones estresantes específicas, sino que es una forma de ver la vida. Así les podría resumir. Hay personas que tienen una forma de ver la vida que los enferma. La forma en la que pensamos es la que finalmente nos termina enfermando. Entonces, durante una consulta también podemos encontrar casos en los que una enfermedad o un síntoma se presenta por la forma de pensar de la persona, porque siempre se ha sentido inferior, siempre ha sentido que no vale, que no existe, siempre ha tenido dudas existenciales sobre su propia identidad. Sí, tiene dudas de su identidad sexual durante toda su vida y no se ha permitido expresarlas. Entonces hay temas que son estructurales en la persona, que son parte de su personalidad, que esos son los que vamos a tratar de descodificar durante una o varias sesiones, de hecho. Luego menciona aquí una saturación conflictiva. En ciertos casos observamos este fenómeno caracterizado por una problemática machacada durante mucho tiempo, hasta sobrepasar los umbrales de tolerancia de la persona concernida. Bueno, creo que todos nos podemos identificar con esta saturación conflictiva. Puede ser el caso de que yo esté viviendo con una persona porque compartimos cuarto. Esto se da, los roommates, cuartos que se comparten, que alquilan entre dos o más personas. Pero digamos que yo no me llevo del todo bien con esa otra persona. Entonces, estar cerca, que me hable, no me agrada realmente. Me da una mala vibra esa persona y preferiría estar alejado de esa persona. Pero sucede que vivimos juntos y tenemos que convivir. Entonces, ese problema de convivencia que para mí representa un peligro en el contacto, un contacto impuesto pudiera ser, yo lo estoy percibiendo como un contacto impuesto, de estar pensando, dice aquí, machacándolo durante mucho tiempo, o sea, no me gusta, no lo acepto y no hago nada al respecto. Entonces está ese pensamiento todo el tiempo ahí en mi cabeza, dándole, hasta que es una situación con la que no puedo más, me sobrepasa mis umbrales de tolerancia. Y ahí es donde se puede presentar un conflicto también. Entonces, estamos viendo como diferentes formas en las que podemos activar un conflicto. La conversión repetida a D mínima, dice. Conversión repetitiva a D mínima. Pone en evidencia una pequeñísima actividad conflictiva, repetitiva en el tiempo. Al cabo de algunos años, con este régimen en el que gotas de líquido conflictivo se depositan cada vez en la jarra dedicada al problema, digo bien, años. Los umbrales son sobrepasados y la jarra desbordada. Aquí buscaremos especialmente un tema conflictivo en el lugar de psicochoques. Ajá. En estos dos casos anteriores, la saturación conflictiva y la conversión repetitiva, bueno, y el anterior, la estructura de funcionamiento, en lugar de buscar psicochoques, vemos, ¿sí? en la forma de ver el mundo de esa persona, concerniente al tema de la piel, concerniente a los temas de contacto, vamos a buscar
situaciones en la saturación conflictiva, algo que realmente me estresa demasiado y ya lo voy cargando por meses, o algo que es pequeño, que me molesta, pero no es la gran cosa, digo yo, ¿verdad? Pero entonces lo vengo cargando por años sin darle una solución y ahí es donde finalmente me sobrepasa. O sea, mi cuerpo está agotado de esas sensaciones tan incómodas. Me pongo a pensar en, en el caso, iba a decir, todos tenemos un familiar, pero bueno, tal vez algunas personas no, pero en el caso de que tengamos un familiar que nos incomoda, que nos incomoda ver porque de repente ese familiar siempre se está metiendo en nuestra vida y nos está así como preguntando, ¿y qué? ¿Y el novio? ¿Y cuándo vas a tener novio? Y siempre te veo sola, ¿y por qué? O sea, siempre que se te acerca a hablar, siempre que la vas a ver, ¿sabes? Que se va a terminar metiendo en tu vida, en cosas o hablándote de temas, sacándote temas de los que no quieres hablar. Y así ha sido toda la vida porque la tía esa es así, el familiar ese es así. Entonces no la ves todo el tiempo, sino que de vez en cuando, una vez al año, tal vez la ves y sucede esa situación incómoda, ¿verdad? Que no has visto la manera de evitar ver a esa persona. Entonces esto pasan los años y vos venís cargando con esa incomodidad cada vez que sabes que vas a ir a visitar a esa tía, te pones ansiosa, te pones nerviosa, quisieras evitarlo, pero te decís a vos misma que no podés. Entonces esos son el tipo de conflictos repetitivos que son pequeñitos, pero ahí sí el cuentagotas, vea. La jarra no es infinita, nuestra paciencia no es infinita. En algún momento se va a desbordar de tanto llenarla porque no vemos la manera de vaciarla. Entonces, esos son los casos de conversión. Ese sería un caso de conversión repetitiva. Ok. Luego dice conversión mnemónica. En algunos casos raros, una memoria conflictiva está en acción. Así pues, el estudio de los ciclos biológicos celulares memorizados del proyecto sentido y del transgeneracional se revela muy útil para poner en evidencia la fuente del conflicto. Los ciclos biológicos celulares memorizados se refiere a eventos que se repiten cada cierto tiempo en nuestra vida, de los que podemos normalmente no ser conscientes. Entonces puede ser que cada cierto tiempo suceda un evento que me pone en estrés, en el mismo tipo de estrés, y ahí es donde surge el síntoma. Ok, ahora les voy a leer lo que es el resumen del capítulo de los estados de ánimo causantes de enfermedades de la piel. A partir de hoy vemos sin problema que la piel no es solamente un tejido protector contra la lluvia y los ardores del sol, es un órgano con todas las de la ley, que desde nuestro nacimiento condiciona en parte y bajo ciertas condiciones nuestro porvenir psíquico y psicosomático. El punto más importante a retener sería este: el anodino, contacto piel a piel, determina de hecho toda una serie de sensaciones agrupadas en el seno de un estadio cutáneo que contiene protección, seguridad, tranquilidad, apoyo, integridad con un esquema corporal equilibrado, sentimiento de existir y de ser amado, todo esto cubierto por una suave ropa de bebé empapada con perfume de placer, de donde emanan fragancias de amor familiar, cuando todo va bien. Por muchas razones. Por una parte, este estadio cutáneo puede ser perturbado, marcando profundamente al niño desde su nacimiento. Por otra parte, incluso si ese estadio tuvo buen pasar, mucho más tarde, durante eventos desestabilizadores con un impacto de orden psicoafectivo, el niño más grande, el adolescente o el adulto vive y siente decepción o contrariedad, testigo de una falta o de un exceso. Así pues, veremos situaciones agradables terminarse, otras perennizarse e intensificarse, o incluso otras que recuerdan un evento desestabilizador ya grabado y ya clasificado en el comportamiento de los malos recuerdos.
totales o parcialmente inhibidos. Más o menos marcada, consciente e inconscientemente, la persona es invadida por sensaciones de miedo, de inseguridad, de un sentimiento de falta de protección, de desagrado, de falta de amor, entre otros. Estos estados de ánimo bien conocidos por nuestras instancias dirigentes y cuando los umbrales personales son sobrepasados, son convertidos en patologías cutáneas. Ponerlas en evidencia permite dar desde ya el primer paso hacia la mejoría clínica, incluso al restablecimiento. Podemos también entender y integrar el hecho de que un niño de 10 años pueda desarrollar una psoriasis gigante el día siguiente del fallecimiento de su padre. Desde su nacimiento y durante su pequeña infancia agravó muchas veces la existencia de esta función paterna arcaica de protección, desaparecida al mismo tiempo que el espíritu de su padre. Este estado de ánimo basado en la falta definitiva de protección paterna solicita biológicamente los queratinocitos con el fin de producir grandes cantidades de queratina biológicamente protectora para paliar la cruel falta psicológica del padre protector. Para todas las enfermedades de la piel y en una primera etapa se nos propone entonces poner en evidencia una especie de pack conflictivo personal basado en las palabras claves específicas relacionadas a la serie arcaica cutánea, el objetivo esencial de un libro como este. Ok, dice, terminaré este capítulo con estas frases tomadas en préstamo de Danielle Pomey Rey, psiquiatra, psicoanalista y pionera en dermatología psicosomática. Pedimos auxilio con la piel cuando no tenemos suficientes palabras para decirlo. Antes que el niño se apropie del lenguaje, el sufrimiento físico es derivado frontalmente hacia la piel. Concluimos con los estados de ánimo causantes de enfermedades de la piel y en un siguiente video continuaremos con el estudio de este muy interesante libro con el capítulo titulado La localización de los signos cutáneos. Así que los veo en un próximo video y gracias por haber visto este video. Adiós.